En Lucas capítulo 17, versículo 7 en adelante, dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Quiero invitarle para que analicemos la Escritura, y quiero hablarle del verdadero cumplimiento de la ley de Dios. El verdadero cumplimiento que Dios intencionó desde un principio, y que los hombres no supieron tomar el fundamento que Dios establecía de la manera correcta. Y por esa causa el Señor Jesús, cuando viene ahora en el Nuevo Testamento, nace y lo miramos que viene enseñando la palabra de Dios. Y viene diciendo: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Siempre venía hablando de algo superior lo que él decía. Pero esto no significa que venía contradiciendo o desechando la ley, porque él mismo dice en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley y los profetas. Entonces, siempre que el Señor Jesús dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, pareciera que el Señor está contradiciendo lo que fue dicho, o está poniéndose en contra o desechando lo que fue dicho. Pero realmente el detalle es que el Señor está dándole el verdadero cumplimiento a lo que fue dicho. Por eso es que dice: yo no vine para abrogar, para desechar, para quebrar o para romper la ley o los profetas, sino que más bien a lo que Cristo vino fue a cumplir la ley, la perfecta ley, de una manera perfecta y especial. Ahora, ¿cómo es que brota y que surge y que trabaja la verdadera ley de Dios? ¿Cómo debe de brotar y qué fruto debe de producir y de provocar en nuestra vida? Lo primero que miramos en este pasaje es que el Señor está hablando, poniendo una parábola, y dice: ¿quién de vosotros, dice, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado en el campo, dice, regresa ese siervo, y cuando regresa, acaso, dice, el amo de la casa le dice: siéntate a la mesa, ahorita te sirvo de tu comida y ahorita te atiendo bien? No, antes bien le dice: cíñete, prepara la cena y tráeme la comida y sírveme a mí, y después que he comido yo, entonces comerás tú. Y luego termina diciendo: y cuando termina de hacer todo esto este siervo, ¿será que le tiene que dar gracias por lo que hizo el amo de aquel siervo? Dice: no, ni siquiera tiene una obligación de darle las gracias, porque es un deber, es una responsabilidad, es un compromiso que ya tiene aquella persona. Ni siquiera dice: hay necesidad de darle las gracias. Simplemente le dice: haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. Y dice: y cuando el siervo ha hecho todo lo que se le dijo, dice, cuando haya hecho todo lo que se le dijo, simplemente debe de decir aquel siervo: siervo inútil soy, porque lo que debía de haber hecho, eso hice. ¿Qué nos está enseñando el Señor aquí? Nos está dando principios de ley y principios de gracia. Las personas que viven o que quieren vivir por la ley tiene un límite, la ley tiene una base encajonada, marcada. Es decir, está limitada a algo solamente: haz esto, esto, esto,
y punto y aparte. Con eso cumples, con eso estás bien. Hablar de la ley, aquí nos está dando el reflejo, principio de ley y principio de gracia. ¿Por qué razón? Porque la ley trabaja simplemente cuando el hombre siente que tiene una responsabilidad, un compromiso, y voy a hacer lo que tengo que hacer y punto y aparte. Ya hice lo que tenía que hacer y hasta ahí. Yo no hago nada más ni un poquito más de lo que debería de haber hecho. Y debemos de tener mucho cuidado cómo vamos caminando, porque en nuestro desarrollo tanto personal, familiar, eclesiástico, en los diferentes lugares o maneras, muchas veces se miran actitudes de esa manera, de uno o de otro. Hablando, por ejemplo, hablemos del hogar un poquito. Muchas veces el hombre, ¿verdad?, dice, bueno, yo, mi responsabilidad, mi deber es ir y trabajar 8 horas al día, y ir y traer el cheque a la casa, y pagar la renta, y pagar los biles, y traer la comida para la casa. Esa es mi responsabilidad. Y por cuanto esa es mi responsabilidad, pero mira, ahí está un papel tirado, ahí está un plato sucio, ahí está un poco de agua que se derramó en el piso, ¿podrías limpiarlo? No, ese no es mi deber, esa no es mi compromiso, esa no es mi responsabilidad. Eso es la responsabilidad de la mujer. Para eso está ella aquí, para eso está ella en casa. Entonces, cuando comenzamos a vivir de esa manera, estamos viviendo con conceptos de ley. Cumplo deberes y hasta donde cumplo, hasta ahí me limito y hasta ahí me quedo. Dice la palabra, aquel que cree cumplir con sus deberes. Para empezar, la mayoría de las personas que cree cumplir con sus deberes, la mayoría no llega ni a la mitad de los deberes que debe de cumplir. La mayoría nos quedamos atrás para empezar. Es decir, no alcanzamos a hacer todo lo que debíamos hacer. Pero el que quiere vivir por deberes solamente, esa persona, dice el Señor, aún el que logra cumplir todo lo que tenía que hacer, cuando termina de cumplir todo su deber, diga, soy un siervo inútil, porque lo que debería de haber hecho, solamente eso hice. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Esos son conceptos de ley. Ley, no hablo solamente de la ley de Moisés, hablo de la ley que usamos en el hogar. Hablo de encajonarnos en simplemente, este es mi deber, esto y esto y esto. Estas son mis 3 cosas que debo de hacer. Y cada uno así en su área se comienza a limitar en esa área. Y comenzamos a limitar la gracia de Dios que fluye en nuestras vidas y en nuestro hogar. Cuando uno hace algo extra, que no era el deber de uno, que no era el compromiso de uno, que no era lo que le correspondía a uno. Cuando uno hace algo extra, eso es gracia de Dios, porque uno no hace simplemente lo que debería de hacer, sino que se sale simplemente de la línea de lo que debería de hacer y hace algo extra que no le habían dicho que hiciera, que nadie le dijo esta va a ser su responsabilidad, pero usted lo hace. Dice Dios, este hombre, esta mujer está acercándose a mi gracia y está atrayendo mi gracia a su vida, porque está entendiendo que quiere ir más allá de simples deberes, de simple compromiso. No se quiere encajonar o limitar. Le digo, eso lo podemos mirar en el hogar, eso lo podemos mirar en la iglesia. Hay gente en la iglesia que tiene una responsabilidad, un privilegio en una área, y puede decir, bueno, esta es mi área, esta es mi responsabilidad, pero veo un papel tirado en el suelo, veo alguna otra necesidad. No, eso no me corresponde a mí, eso no es mío, esa no es mi área, esa no es mi parte. Hermano, cuando nosotros queremos vivir por gracia de Dios, no nos limitamos a simplemente un deber, sino que nos ponemos en las manos de Dios para hacer aún un poquito más de lo que quizás no nos correspondía. Quizás nadie nos había dicho debes de hacer eso, pero yo quiero hacer eso, me nace hacer eso. Quiero ayudar, quiero apoyar un poquito extra de lo que es mi deber. Ahí estamos entrando en lo que es gracia de Dios, porque no nos limitamos, no nos encajonamos. La ley se limitaba a un simple deber. La gracia no se limita, la gracia trasciende, la gracia va más allá. La gracia sobrepasa lo que la ley hace, va más allá de lo que la ley dice, va más allá de deberes, va más allá de compromisos, va más allá de responsabilidades. La ley va una milla extra, la gracia va una milla extra de donde debería de ir. ¿Sí me explico? Por eso el Señor Jesús dijo, si alguien los obliga a llevar una carga 1 milla, llévenla 2 millas. Está hablando del principio de no limitarnos al deber que se nos impone.
Te imponen que hagas una cosa, pues haz una cosa extra, haz dos cosas. Haz algo que no era tu deber, haz algo que no era tu compromiso, haz algo que no era tu responsabilidad, y ahí estarás atrayendo la gracia de Dios hacia tu vida y estarás siendo bendecido de una manera especial. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Lucas capítulo 19, ahí enseguida. Vea lo que dice la palabra del Señor, versículo 1 en adelante. Y voy a ir un poquito más rápido yendo a través de escrituras para que abarquemos lo más que podamos de este tema. Lucas 19 del 1 al 9. Oiga lo que dice. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Oiga, qué hermoso está esto. Uno de los principios que opera bajo la ley es simplemente el deber impuesto. El deber impuesto. Mientras que un principio que opera en la gracia es el agradecimiento que mueve el corazón a hacer lo que hace. Es decir, la ley es el deber impuesto. ¿Por qué digo el deber impuesto? Porque muchas veces aprendemos a caminar solo por un deber impuesto. Esto es lo que se me impuso, esto es lo que debo de hacer, este es mi deber, y de ahí no me salgo, no hago más, me limito. Y cuando yo creo que estoy haciendo lo que debo, mi deber, comienzo a autojustificarme, comienzo a sentirme bien porque digo, pues yo estoy haciendo lo que yo debo, yo no tengo por qué hacer nada más, yo estoy haciendo lo que se me dijo. Y comenzamos a vivir de una manera encerrados en esa limitación que prácticamente es un principio de ley, cuando solamente queremos vivir haciendo aquel deber que se nos ha impuesto. Repito, en este pasaje miramos a Zaqueo. Zaqueo no era un hombre religioso, no era un hombre que profesaba vivir por la ley o guardar la ley o hacer lo que la ley decía. Pero este hombre tiene un encuentro con la gracia de Cristo Jesús. Y cuando tiene un encuentro con esa gracia maravillosa, dice que estando ahí en aquella casa, en aquella cena, él se pone de pie y dice: si alguno he defraudado, yo le devolveré 4 veces más de lo que le he defraudado. Zaqueo no estaba diciendo: lo justo sería, bueno, si alguno he defraudado, le devolveré lo que le he defraudado. Si a alguien le robé $100, le regresaré sus $100. Eso podríamos decir es lo justo. Eso sería lo que uno diría: ese es mi compromiso, esa es mi responsabilidad. Te robé $100, pues te doy tus $100 de regreso. Pero la gracia va más allá de simplemente hacer lo que parece que es lo que uno debe de hacer. El deber de uno traspasa al deber de uno. Cuando uno vive en la gracia o conoce la gracia, Zaqueo, cuando conoció la gracia, dijo: yo voy a dar a aquel que le haya robado o defraudado 4 veces más de lo que le robé. Significa lo siguiente: estoy dispuesto a vivir por agradecimiento a lo que Dios ha hecho a mi corazón. Es que yo voy a responder en agradecimiento. No es una ley, nadie me lo está exigiendo, nadie me lo está demandando, nadie me está imponiendo, nadie me está diciendo tienes que dar 4 veces más. No,
fue algo que nació de su corazón. ¿Y de dónde nació eso? El ser tan generoso, el dar tanto, si antes era un ladrón que buscaba nomás saber a quién quitarle. Era la gracia de Dios, era el perdón de Dios, era la misericordia de Dios lo que estaba trabajando en su vida, provocando en él ese precioso deseo, ese precioso sentir de dar más de lo que se le estaba pidiendo. Ni siquiera le estaban pidiendo nada, ni siquiera le estaban diciendo tienes que hacer, pero él da el paso y dice yo quiero hacer, y no solamente lo justo, quiero hacer más allá de lo justo. Lo justo, repito, sería robé $100, regreso $100, pero él dice yo aún estoy dispuesto a dar 4 veces más de lo que robé, de lo que dañé, de lo que afecté, porque hay agradecimiento en mi corazón por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Aleluya. Ese es el verdadero motor de la gracia de Dios. Ese es el verdadero motor que impulsa al cristiano a ser un siervo útil, no un siervo inútil. El siervo inútil es el que quiere vivir haciendo específicamente solamente lo que se le dice. No hago nada más, ni un poquito más. Solamente hago lo que me dicen. Recoja esto, pues nomás recojo aquello. Oiga, ¿y por qué no recogió el otro que estaba allá? A mí no me dijeron que recogiera aquello, no me dijeron que recogiera esto. ¿Sí me explico? Entonces, cuando comenzamos a vivir de esa manera, perdemos gracia de Dios. Gracia de Dios en nuestra vida, gracia de Dios delante de nuestro prójimo, gracia de Dios delante de nuestro Dios. Perdemos la gracia de Dios. Dios quiere que vivamos en su gracia y que su gracia abunde en nosotros. Y si queremos que abunde en nosotros, siempre somos llamados a hacer un poquito más del deber, del compromiso, un poquito más de la responsabilidad. Haz algo que nadie te pidió que hicieras. Ayuda en algo que no era tu responsabilidad. Apoya en algo que no es tu deber, que no tenías por qué hacerlo. ¿Y por qué lo está haciendo? Oiga, usted no debería, no tiene por qué estar haciendo esto. No, pero lo quiero hacer porque hay gratitud en mi corazón por lo que Él hizo por mí. Eso es la gracia de Dios. Ahí comienza a moverse, a trabajar, a desarrollarse la gracia de Dios. Vamos a la palabra y veamos un ejemplo. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 1 en adelante. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se le echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Una mujer que había recibido un milagro extraordinario. Su hermano Lázaro había estado muerto y el Señor lo había levantado de entre los muertos. Esta mujer estaba tan agradecida con el Señor por lo que Él había hecho con su hermano, por su hermano y por ellos como familia. Estaba tan agradecida que yo creo que cuando hicieron aquella fiesta y ahí estaba Lázaro a la mesa con el Señor, y ahí estaban los discípulos, y ahí estaba mucha gente alegre y contenta, testimonios, testificando. Me imagino qué ambiente tan hermoso se movería en esa fiesta donde estaba el Señor. Pero de repente María, yo creo que ella por ahí se apartó meditando fuertemente y pensando, ¿qué haré? ¿Qué le doy al Señor? ¿Qué le ofrezco al Señor? ¿Cómo le agradezco al Señor? ¿Qué puedo hacer para mi Señor?
Nadie le dijo: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquí, tienes que ir allá, tienes que dar esto, tienes que dar lo otro. No, yo creo que ella pensaba y buscaba en su mente, en su corazón: ¿qué le doy? ¿Qué le ofrezco? Algo de beber, pero no, eso es muy poco para mi Señor. ¿Qué hago con el Señor? ¿Le regalo una túnica hermosa? No, tampoco. No es suficiente, Él merece algo más. Y yo creo que entre todo lo que ella buscaba, pensó de repente y se acordó: ya sé lo que voy a hacer. Tenía un perfume de nardo puro tan valioso que dice la escritura que valía aproximadamente 300 denarios. ¿Qué tanto es 300 denarios? Según se conoce, un denario era el salario del trabajador al día. Era lo que ganaba cada trabajador. Al día se le pagaba su denario. Así que 300 denarios era aproximadamente lo que es el salario de todo un año. ¿Sí me explico? Digo todo un año porque no trabajaban los 7 días. Pero así, trabajando 5 o 6 días, era aproximadamente el salario de todo un año. Ahí estaban sus ahorros. Ahí tenía ese perfume como algo muy especial. Quizás para una emergencia. Quizás pensaba: si algún día tenemos necesidad, vendo mi perfume y con esto salimos adelante. Pero esta mujer, cuando estaba el Señor ahí, ella de repente sintió y dijo: yo voy a ungir a mi maestro con todo este frasco de perfume de nardo puro. Lo voy a derramar sobre su cabeza y voy a bendecir al maestro. Voy a mostrarle mi gratitud, voy a mostrarle mi amor, voy a mostrarle mi agradecimiento. Aquella mujer va por allá y se mete quizás a un cuarto escondido, y de por allá, de un lugar secreto, saca aquel perfume y trae la botella y la quebra ante el Señor, derramando aquel perfume sobre el Señor, al grado que toda la casa se llena de aquel perfume hermoso y lindo. ¿Quién le dijo que ungiera al maestro? ¿Quién le dijo que derramara ese perfume? Nadie. ¿Quién le exigió? ¿Quién le obligó? Nadie. Esa es la diferencia, mis hermanos, de los principios de la ley. Siempre haces lo que haces porque tienes que, porque alguien te exige, porque alguien te demanda, porque alguien te presiona. Pero si verdaderamente quieres vivir por la gracia de Dios, vas a hacer lo que haces, no porque te exigen, te presionan o te mandan, sino porque tienes gratitud al Rey de la Gloria, que te salvó, que te redimió, que te bendijo, que te limpió de tus pecados. Hacemos lo que hacemos, o debemos de hacerlo, por agradecimiento. Esta mujer, cuando termina de hacer aquello y unge al Señor, dice la palabra que de repente se comienza a escuchar una murmuración. Y Judas Iscariote es uno de los primeros que comienza a hablar y a decir: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios y se dio a los pobres? ¡Qué desperdicio! ¿Cómo están haciendo eso? ¡Qué desperdicio esta mujer! ¿Por qué no lo vendió y entonces lo entregó para dar a los pobres? Pero dice que el Señor, conociendo los corazones, Él sabía que no es que tuviera pendiente de los pobres, es que era ladrón y metía la mano a la bolsa del tesoro y se robaba el dinero. Este hombre era lo que hacía. Entonces por eso le dolía que se hubiera malgastado ese perfume. Pero quiero decirte, lo que tú derramas a los pies de Cristo, nunca lo malgastarás. Será la mejor inversión que harás para gloria y honra del Señor. Lo que haces para el Señor no es un malgasto. Lo que haces para el Señor no es una pérdida. Lo que haces para el Señor es una bendición maravillosa, aleluya. Es algo precioso que tendrás recompensa por toda una vida en esta tierra y en el reino de los cielos, la vida eterna, aleluya. Esta mujer entonces, cuando la miraron hacer esto, ¡qué desperdicio, qué desperdicio! ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros: qué desperdicio el estar tanto tiempo en la iglesia? ¡Qué desperdicio el salir a evangelizar! ¡Qué desperdicio todo lo que haces para Dios! ¡Qué desperdicio! Le dicen al joven que en tu plena flor de la juventud estés metido en una iglesia, pudiendo disfrutar de tantos placeres del mundo. El mundo dirá que es desperdicio.
pero lo que el mundo llama desperdicio, Cristo lo llama el mayor regalo, la mayor bendición que podemos hacer para gloria de su nombre. Él no lo llama desperdicio, Él no lo mira como un desperdicio, Él lo mira como algo precioso, como algo especial, como algo lindo. Y Él dice: no la molesten, déjenla, porque a los pobres siempre los tendrán, pero a esta mujer lo que ha hecho, ungiendo mi cuerpo para mi sepultura, lo ha hecho algo profético sin saberlo. Me ungió para así ya estar preparado para atravesar por el Calvario y para ir a la cruz del Calvario y hacer lo que debo de hacer, morir y entonces ir a la sepultura. No la molesten, porque de cierto les digo que lo que ella ha hecho se predicará por todo lugar donde se predique este evangelio. Ahí se hablará de lo que hizo esta mujer, porque lo hizo por amor, lo hizo por agradecimiento, lo hizo de una manera especial para la gloria del Señor. Aleluya. Nadie le dijo que tenía que hacerlo. No le impusieron, no la obligaron. No era una imposición, no era un deber, era un deseo de agradecimiento. Amén, hermanos. Veamos un caso más. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Los principios de la gracia. Los principios de la gracia. Hombres, mujeres que actuaron bajo este impulso de la gracia de Dios en sus vidas, siempre traspasaban, superaban, iban mucho más arriba de lo que la ley decía. Los principios de la gracia superan lo que la ley dice, superan lo que la ley hace. Quiere decir que yo veo, por así decirlo, 3 niveles de servir a Dios. El primer nivel es aquel que no hace ni lo que debería de hacer. Luego está el que hace justamente y solamente lo que debe de hacer. Y luego está el que vive en la gracia de Dios, que hace más de lo que debería de hacer. ¿Sí me explico, hermanos? En este pasaje quiero que veamos esto. Dice que estando Jesús ahí junto al arca de las ofrendas, miraba cómo venían y ofrendaban unos y otros y daban para el Señor, daban su ofrenda. Unos daban una cantidad más grande, otros otra cantidad más chica, pero todos daban algo considerable. De repente entre la gente llega una pobre viuda, necesitada, y traía 2 moneditas, 2 blancas. Era algo muy pequeño, muy poco, insignificante prácticamente. Y creo que hasta con pena, un poco de vergüenza, quizás para que no miren lo poquito que va a echar, quizás lo echa un poco secretamente y lo pone ahí para poder así también participar de aquella bendición. Y cuando el Señor mira a aquella viuda, le dice: mujer, o mejor dicho, le dice a los discípulos: ven, esa mujer ha ofrendado más, ha dado más que todos los otros hombres que ofrendaron. Esta mujer sobrepasó los límites. Miraron que los demás echaban, miraron que los demás daban. Esta mujer da mucho más, o dio mucho más que lo que los demás estuvieron dando. Y yo creo que esa declaración de repente asombró a los discípulos. ¿Cómo dices eso, maestro? ¿Cómo dices que esta ha dado más si esta dio 2 moneditas? Y los demás dieron puños de dinero. Los demás dieron mucho más. No miraste bien, Señor. Y Él le dice: es que los demás dieron de lo que les sobra, dieron las sobras, y esta dio lo único que tenía.
Es decir, los demás, algunos no dieron ni lo que debían de dar. ¿Qué es lo que deberían de dar? El diezmo. Muchos simplemente dicen, quizás dieron el 4% o el 5% o el 7%. Otros alcanzaron a dar el diezmo y dijeron, aquí está mi diezmo y yo cumplo con lo que debo de hacer y con eso es más que suficiente. Pero esta mujer no dio el diezmo. Esta mujer dio el 100% de su dinero, de lo que tenía. Dio el 100%. No dio diezmo, dio mucho más que el diezmo. No dio menos que el diezmo. Quiere decir que el que no da ni lo que la ley establece, estamos bastante mal. Y muchas veces pensamos que como no estoy en la ley, mucha gente dice, yo no doy diezmo porque no estoy en la ley. ¿Para qué voy a dar diezmo si no estoy en la ley? Está bien, entonces ¿qué vas a hacer? Oh, bueno, es que yo estoy en la gracia. ¿Y qué es estar en la gracia? ¿Estar en la gracia es dar menos que lo que la ley decía? No. Estar en la gracia, esta mujer está mostrando la gracia de Dios. Está actuando bajo gracia. ¿Qué mueve la gracia? ¿Cuál es el motor de la gracia? Agradecimiento al Dios de los cielos. El agradecimiento da más allá de lo que la ley dice, de lo que la ley pone. El deber de la ley es uno. El agradecimiento supera lo que la ley dice. La mujer que tomó el frasco de perfume, María, dice que esta dio el frasco de perfume y costaba alrededor de 300 denarios. Imagínense todo el salario de un año. ¿Cuánto, si yo le preguntara cuánto gana al año en este tiempo? Si usted dijera, hermano, gano $20,000, gano $25,000, pues imagínese que llega con una ofrenda de $25,000. Eso es lo que hizo esa mujer. Eso es lo que hizo esa mujer. Hizo algo precioso, hizo algo especial. Entonces, si usted dice, hermano, yo no estoy bajo la ley, por eso no diezmo, yo estoy bajo la gracia, pues te digo, está bien, estás en todo tu derecho de no diezmar, si eliges no diezmar, porque no quieres estar con ese principio de ley, pero tú quieres estar en la gracia. Entonces tienes que superar lo que la ley dice, tienes que hacer más de lo que la ley pone. La gracia va a la milla extra. La gracia se extiende más allá. La gracia no da 10, la gracia da 50, da 70, da 80, da 100. La gracia, miramos lo que hizo, lo que da. Esta es gracia de Dios. Ahí es donde mucha gente no comprende, piensa que vivir en gracia de Dios es vivir en mediocridad delante de Dios. Es decir, oh, Dios sabe, yo estoy en la gracia, no importa que no dé, no importa que no ore, no importa. Ponemos los principios de Dios en su gracia abajo por los suelos, inferiores a la ley. Creemos que la ley es más alta que la gracia, y eso es ignorar lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es inferior a la ley, no pide menos que la ley. La gracia de Dios sobrepasa la ley, va más allá de la ley, hace más de lo que debería de hacer. La ley es lo que debería de hacer uno. La gracia va más allá de lo que debería de hacer uno. ¿Sí me comprende, mi hermano? Por eso le comencé con la escritura donde dice, cuando hayan hecho todo lo que deberían de hacer, todo lo que les fue dicho que hicieran, digan, siervos inútiles somos, porque solo hice lo que tenía que hacer. Hermano, ¿y cómo le hago para no ser un siervo inútil? Pues tengo que hacer más de lo que tenía que hacer, o de lo que se me dijo que tenía que hacer. Más de la ley, más de deberes, más de compromisos. Tengo que ser agradecido con Dios desde lo más íntimo de mi corazón, porque esos son los principios de la gracia. La gracia la promueve el agradecimiento hacia Dios, y el agradecimiento siempre va más allá de deberes o compromisos o responsabilidades. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, si no queremos solamente quedarnos haciendo lo que debemos, repito, muchos ni siquiera quizás llegamos, déjeme, pongo ahí yo también para que no se sienta mal, llegamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ahora imagínese usted, si nosotros decimos, no, pues yo hago esto y esto y esto y esto, hasta ahí, yo ya no tengo por qué hacer nada más. No conoces lo que es servir a Dios por gracia.
No conoces lo que es caminar por gracia. Repito, caminar por gracia, vivir en gracia de Dios. No es limitarnos a un deber de que tengo estas 3 cosas que se me dijo que había que hacer y las estoy haciendo y ese es todo mi deber. La gracia va más allá, la gracia hace más allá, la gracia camina más allá, la gracia se esfuerza más allá, la gracia supera todo principio de la ley. La gracia va más allá de la ley. La gracia te exige más que la ley. La gracia te impulsa a ir más adelante que la ley. La gracia te santifica más que la ley. La gracia te limpia por dentro. La ley te decía, solamente con que no cometas adulterio estás bien. La gracia dice, no es cierto, necesitas no cometer adulterio, pero tampoco tienes que pensar en ello, ni desear aquello en tu corazón. O sea, la gracia va más allá, limpia de más adentro. Demanda más, exige más, va mucho más allá. El estándar de la gracia está por arriba, por encima de la ley de Dios. Y por eso el Señor dijo, si vuestras justicias no fueren mayores que las de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, ellos creían que estaban viviendo haciendo lo que deberían de hacer, o sea, guardando la ley. Yo hago lo que tengo que hacer, la ley dice esto, la ley dice esto otro, y solamente hasta lo que la ley dice, hasta ahí me quedo. Pero la gracia dice, yo soy mayor que la ley, yo cumplo la ley y sobrepaso la ley, y agrada la gracia de Dios. La gracia de Dios te lleva a Dios, te lleva a agradar a Dios de una mayor manera, de una mejor manera que lo que la ley es o que lo que la ley dice, porque te lleva más allá. Esta mujer no diezmó, repito, esta mujer dio 100%, no 10% de sus finanzas. ¿Sí me explico? Entonces eso es mucho más alto que lo que es un diezmo. Un diezmo es cumplir con mi deber. Amén. Arriba del diezmo es hacer más de lo que se me pide. Cumplir con mi diezmo es hacer lo que se me pide. No cumplir con el diezmo es ni siquiera llegar a lo que se me pide. Cumplir con el diezmo es hacer lo que se me pide, y hacer más o ir más allá del diezmo es hacer más de lo que se me pide. ¿Sí me explico, hermanos? Vamos a la palabra. Venga conmigo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oiga, qué hermoso. Aquí está dando la ley el Señor. Está hablando de la ley y comienza con el más grande mandamiento. El versículo 4 y 5 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento comienza con la ley de Dios. Es el primer y más grande mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento, hermanos, nos debe de ser el eje, el cimiento, el fundamento de todo el servicio, de todo el caminar con Dios, de toda nuestra fe en Dios.
el amar, primeramente el saber y el creer en un solo Dios verdadero. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es lo primero que le dice. Debes de creer en un solo Dios, un Dios verdadero. Y nosotros sabemos que Cristo Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios manifestado en aquella humanidad, revelándose a los hombres, viniendo a los hombres para darnos vida eterna. Entonces, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y luego lo siguiente dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes de amarlo. El principio del mantener o del guardar o del obedecer la palabra de Dios, los mandatos de Dios, tiene que ser el amor, por amor, con amor. No debe de ser simplemente una imposición, no debe de ser por un puesto, por un título. Voy a esforzarme a hacer esto para que me den un lugar especial, para que me den un título especial, para que... No debe de haber razones fuera del amor a Dios por el cual hacemos lo que hacemos. Lo que haces para Dios tiene que ser porque lo amas, porque lo quieres honrar con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tiene que ser el amor a Dios, el amarlo de todo corazón tiene que ser lo que te impulse a obedecerlo. Si no es eso lo que te impulsa, no estarás cumpliendo la verdadera ley. Estarás como los fariseos, que simplemente aparentaban cumplir la ley. Por afuera parecía que cumplían la ley, pero por adentro su corazón estaba negro, estaba sucio, estaba podrido. ¿Por qué razón? Porque nomás cuidaban lo de afuera, el ser vistos por los hombres, y no lo de adentro. ¿Por qué? Porque no había amor verdadero a Dios. Cuando tú amas a Dios desde acá adentro, no te cuidas de lo de afuera, te cuidas de hacer lo que haces para que el Dios del cielo sea honrado, sea glorificado, se agrade en todo lo que tú haces. Aleluya. Entonces, el verdadero cumplimiento de la ley de Dios viene a través de el haber un verdadero amor en el corazón del hombre para con el Señor. Que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios, porque hay amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Antes de servir a Dios hay que amar a Dios. No podemos servir a Dios si no amamos a Dios, porque estaremos sirviendo una religión solamente. Hay que amarlo primero, para que cuando tú lo sirves, ahí se manifieste el amor de Dios a través de tu vida, porque lo amas. Pero si no hay amor, lo servirás, pero lo servirás a empujones. Lo servirás de mala gana, lo servirás simplemente porque tienes que, lo servirás por un montón de razones equivocadas, y te perderás la recompensa real de nuestro Dios. Te perderás lo que Dios realmente tiene para ti. ¿Recuerdas una expresión que el Señor decía a los fariseos? Siempre que ayunaban para ser vistos de los hombres, oraban para ser vistos de los hombres, y hacían todo aquello para ser vistos de los hombres, la palabra del Señor siempre era: de cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál era su recompensa? Los halagos de los hombres, los aplausos humanos, los títulos, los puestos, la fama, todo aquello que podrían lograr o alcanzar o obtener. Esa era su recompensa. Pero nosotros debemos de buscar que nuestra recompensa sea la gloria de Dios, la comunión con Dios, la presencia de Dios, una relación hermosa con el Señor. Que nuestra recompensa sea la satisfacción de su Espíritu en nosotros, fortaleciéndonos, bendiciéndonos, llenándonos, acariciándonos, haciendo algo especial en nosotros. Que esa sea nuestra recompensa.
Y hablo de la recompensa en esta tierra. Por supuesto que la recompensa en el reino de los cielos es la que esperamos al estar con Él por una eternidad. Pero aún en esta tierra, Señor, yo anhelo, Señor, hacer lo que hago por amor. Y lo único que te pido es tu bendición, es tu presencia, es tu gozo, es tu gracia. Es sentir que tú te agradas de lo que yo hago. Es sentir que tú te complaces en lo que yo hago, Señor. Es sentir que lo que hago es agradable a tus ojos, Señor, que te estoy sirviendo de corazón, que lo que hago brota de acá y no me voy a limitar a hacer solo lo que debo. Haré más de lo que debo. Me saldré de la ley, superaré la ley por la gracia de Dios que está en mi vida. ¿Sí me explico, hermanos? Nosotros no podemos superar la ley por nuestra propia fuerza, sino por la gracia de Dios que está en nosotros. Como estas mujeres, como estos hombres de la Escritura, que movidos por la gracia de Dios hicieron cosas hermosas, se dieron, se entregaron sin límite, no un deber. Yo nomás tengo que hacer esto y ya estuvo bien. Muchos llegan a pensar: yo voy a hacer hasta tal punto para pagarle a Dios, y ya me siento que ya le pagué a Dios lo que hizo por mí. Qué tontería, eso es no conocer la gracia de Dios. Hermano, aunque tú te desgastes segundo tras segundo haciendo 1000 cosas para el Señor, nunca podrás pagarle. No insultes a Dios, tú no puedes pagarle. Lo único que puedes es agradecerle, agradecerle. No puedes pagarle, ni Él te está cobrando. En lo que buscas son corazones agradecidos, que le bendigan, que le sirvan, que le glorifiquen, que le amen, que le honren, comenzando con el amor que brota en el corazón, y de ahí brote toda acción, todo servicio, que todo lo que hagas vaya impregnado por el amor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amén, mis hermanos. Venga conmigo a Ezequiel rápidamente, Ezequiel 36. Entendamos el verdadero cumplimiento de la ley de Dios. El verdadero cumplimiento. Cristo diciendo: no piensen que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Quiere decir que nosotros no podemos pensar de decir: oh, como yo no estoy por bajo la ley, entonces yo voy a vivir con un estándar mucho inferior a la ley. Yo voy a servir a Dios con un esfuerzo inferior a lo que la ley me pide. Mi entrega a Dios va a ser inferior a la ley. Eso es lo que se oye a derecha y a izquierda en el cristianismo en este tiempo. Oh, es que yo vivo por gracia. Y piensan que el vivir por gracia es no hacer nada para Dios. Piensan que el vivir por gracia es quedarse con los brazos cruzados. Piensan que el vivir por gracia es no esforzarse, es no trabajar. Y no entienden lo que es la verdadera gracia. Esa es una desgracia, no gracia de Dios. Sí, porque esa no es la verdadera gracia de Dios. Eso es no conocer la gracia de Dios. La gracia de Dios nunca te limitará a hacer menos, te impulsará a hacer más. Todo hombre en la Escritura bajo el cual la gracia de Dios reposó. Óigame, Pablo era Saulo de Tarso, un matón, un asesino, un criminal, un perseguidor de la iglesia. Y de repente la gracia de Dios lo alcanza a un hombre legalista, a un hombre que vivía con su propia justicia, creyéndose justo y creyendo que él era y que él tenía y que él podía. Y él, aún en su celo de su religión, de querer servir a Dios, de repente se lo encuentra el Señor a medio camino, y ahí cae a tierra ese hombre y dice el Señor: yo le voy a enseñar lo que ha de padecer por amor a mi nombre, aleluya. Y yo le voy, en mi gracia se va a manifestar sobre ese hombre, y mi gracia en él hará cosas grandes. Pablo termina diciendo: todo lo que he hecho no lo he hecho yo, ha sido la gracia de Dios en mi vida, la gracia de Dios a través de mí, aleluya. Óigame, si miráramos de repente aún a los otros apóstoles, uno los mira que aún ellos no conocieron la gracia de Dios al nivel de Pablo. Y lo que muestra que tanto conoces la gracia de Dios es que tanto te entregas, que tanto
te das, qué vida vives para Dios. ¿Sí me explico? Que cuando una persona se da y es una persona agradecida que no es suficiente, haga lo que haga, no es suficiente, quiere hacer más, tiene que hacer más, porque no es suficiente lo que hace, lo que puede hacer, lo que ha hecho. Esa persona conoce la gracia de Dios. Y entre más se da, más conoce la gracia y más se derramará la gracia de Dios sobre su vida, equipándolo, preparándolo, moviéndolo para hacer cosas grandes y lindas en su vida y a través de su vida. Aleluya. Ahí es como la gracia de Dios entra. Pero hay veces que, Señor, dame de tu gracia. ¿Y para qué quieres de mi gracia si no haces nada? Piensas que mi gracia es simplemente como un permiso para decir, ya el Señor lo hizo todo, ya yo no hago nada porque Él lo hizo todo. Y eso, repito, es no conocer la gracia de Dios. Hermano, ¿que no lo hizo todo Cristo? Sí, lo hizo todo Él. Pero cuando verdaderamente recibes ese favor y encuentras esa revelación de la gracia, entonces tú te das cuenta que eres el más miserable de los hombres por lo que Cristo hizo por ti, siendo aún un vil pecador, y te conviertes en alguien agradecido que comienza a propagar la gracia de Dios por donde quiera que camina, por donde quiera que va. Llevas la gracia de Dios en tu lado, llevas la gracia de Dios en tu camino, en tu vivir, en tu acostar, en tu levantar, porque entiendes lo que Cristo ha hecho por ti. Entiendes de corazón. Veamos qué dice la palabra. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto es el verdadero cumplimiento de la ley de Dios. Aquí no está diciendo Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿De qué está hablando esa agua limpia? Su palabra, su poder, su espíritu, su gloria. Esparciré sobre vosotros agua limpia y los limpiaré de sus ídolos, les arrancaré. La gracia de Dios llega a tu corazón, llega a tu alma, llega a lo íntimo de tu ser y te arranca lo que la religión no te puede arrancar, te arranca lo que la ley no te puede arrancar. La ley te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y uno sabe lo que no tiene que hacer y termina haciendo lo malo, porque está anidado el pecado en el corazón, está anidada la maldad en el corazón. Por eso no es suficiente con saber. La ley se encarga de hacernos saber lo que no debemos de hacer. La ley dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, no harás esto, no harás lo otro. La ley te dice todo lo que no debes de hacer. Pues sí, me dice lo que no debo de hacer, pero el pecado está arraigado en mi corazón. Y aunque yo no quisiera hacer aquello, el pecado siempre termina venciendo a la persona, y la persona termina haciendo lo que en veces sabe que no debería de hacer. Y él sabe que está mal, y ella sabe que está mal, y sabe que está pecando contra Dios, y sabe que está ofendiendo a Dios. Hay conocimiento, hay ley. ¿Qué falta entonces? Gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, tú le abres el corazón. La gracia de Dios trabaja por amor, con amor, y trabaja desde el interior, desde lo íntimo del corazón. Primeramente llega registrando tu corazón, escudriñando tu corazón, examinando tu corazón, y cuando ve maldad en tu corazón, dice, limpiaré tu corazón de toda inmundicia, de toda idolatría, de todo pecado. Te voy a limpiar. Mi gracia tiene poder para arrancar lo que nadie más puede arrancar. Mi gracia tiene poder para limpiar y quitar lo que nadie más puede quitar. No solamente eso,
que la gracia nos quite y nos limpia, sino que también, oiga lo que dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que la gracia hace, cambia nuestro corazón. Aquel corazón machista, indiferente, orgulloso, aquel corazón que confía tanto en sí mismo, soberbio, altivo, arrogante, que él tiene la razón, que ella tiene la razón, que nadie más le puede decir nada, porque él es el que sabe todo, ella es la que sabe todo. Ese corazón lo puede cambiar el Dios de los cielos si se lo abrimos, si se lo entregamos. Él tiene poder para abrir y limpiar y arrancar la basura, arrancar la altivez, arrancar la soberbia, darnos un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que sepa amar, que sepa llorar, un corazón que le duela su propio prójimo. Eso es lo que la gracia hace. Y luego dice el versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La gracia de Dios no te dice que rompas o quebres la ley, te ayuda a cumplir, a obedecer, a guardar la ley. Porque dice: mi espíritu pondré en vosotros y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Señor, pero yo nunca he podido guardar tus estatutos, yo nunca he podido ser fiel porque soy débil, porque soy carne, por esto, por lo otro, yo nunca he podido. Es cierto, hijo, porque no ha estado cerca de ti mi gracia. Pero créeme, hijo, que si mi gracia se acerca a tu vida, no hay débil demasiado débil. Diga el débil: fuerte soy, porque en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. La gracia de Dios se hace fuerte en la debilidad humana. Entre más débil es el hombre, más fuerte será si la gracia de Dios se acerca a tu vida. Y lo único que te quedará es decir: Señor, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria y honra, porque tú eres el que la mereces, el que lo has hecho todo. Es por tu gracia, Señor, que soy lo que soy. Es por tu gracia que venzo lo que venzo. Es por tu gracia que no conozco demasiado un rival demasiado grande o fuerte. La gracia de Dios nos equipa y nos capacita. La gracia de Dios no conoce rivales grandes ni fuertes. Necesitamos esa gracia, y esa gracia llega a nuestra vida cuando abrimos nuestro corazón a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. Abrir el corazón a Dios es ser transparentes, no aparentes. Es decir, ser sinceros. La palabra sincera viene de una práctica en el tiempo antiguo donde hacían, ¿qué diremos? Esculturas que las labraban con cincel, figuras, y de repente una figura de esas se le quebraba un poco al escultor, y iba y le ponía cera en esa quebrada para que no se mirara, y le echaba polvito y se miraba como si nada. Pero detrás de esa cera estaba quebrada aquella escultura. Y cuando un comprador llegaba decía: esta escultura es con cera o sin cera. ¿Sí me explico? De ahí viene esa palabra. Nosotros debemos de ser sincera. Es decir, si tenemos quebradas, no aparentemos que no las tenemos. Abrámosle el corazón al Señor. Digámosle: Señor, me oculté mucho, aparenté mucho, traigo mucha cera, aparentando que estoy bien, pero no estoy tan bien como parezco. Señor, traigo heridas acá, traigo daños acá, traigo hipocresía por acá, no soy tan justo como parezco. Señor, quiero ser sincera. No quiero tener cera, quiero descubrirme delante de ti, Señor. Quiero abrir mi corazón delante de ti. Cuando usted hace eso, es un candidato para que la gracia de Dios descienda de lo alto y llene su vida. No necesitará cera. La presencia de Dios sanará, restaurará, bendecirá esas áreas quebradas de su vida, esas áreas que tiene que esconder detrás de la cera. El Señor lo sanará. El Señor hará el trabajo que nadie más puede hacer. Aquí me detengo porque el tiempo se nos ha ido, pero voy a tener que continuar. Póngase de pie.